Hola y bienvenidos a una nueva cápsula de la materia de legislación del sector público. Es para mí un gusto compartir con ustedes la última sección de la tercera unidad sobre el sector público, la cual se va a referir de manera particular a una figura muy importante dentro de la administración pública como órgano asesor de la administración, sobre todo con el propósito de absolver las consultas jurídicas respectivas. Me refiero al Procurador General del Estado, ente que lleva diversos nombres dependiendo los países. Sin embargo, la idea que toma de manera particular el Ecuador es el de procurador porque de manera particular guía y representa al Estado ecuatoriano y de la misma manera asesor, es decir, es un ser bicéfalo que cumple una doble función, tanto de asesoría por un lado y por el otro de representación judicial y extrajudicial. Con lo cual, obviamente, lo que se busca es que al final del día exista un organismo técnico, jurídico, especializado que represente en los litigios al Estado ecuatoriano, no solo, y aquí es muy importante tenerlo presente, no solo de la administración pública del gobierno central, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados y demás entidades que conforman el sector público. ¿Por qué? Porque lo que busca y lo que buscó de manera particular la norma y el legislador es que detrás de, obviamente, los posibles conflictos que puedan llegarse a presentar al interior de la administración pública, exista un experto, en este caso en el derecho, con el propósito que pueda guiar y sobre todo satisfacer las consultas que hagan los miembros de la administración pública y en el caso que se llegue a judicializar, es decir, primero hace una labor, si ustedes quieren, de tipo preventiva, porque viene a asesorar, ya veremos que precisamente una de sus facultades específicas es la de emitir dictámenes. Dictámenes en relación a preguntas específicas que le va a hacer, en este caso, la administración pública. En nuestro caso, dentro de la Constitución de Montecristi, esta importante institución estará regulada en el artículo 235 y 236 y 37 de la Carta Constitucional. Le define el artículo 235 como un organismo público, obviamente técnico, jurídico, y con una autonomía de carácter administrativo, presupuestario y financiero, el cual va a estar dirigido por su máxima autoridad, que es el Procurador General del Estado. Y el Procurador General del Estado va a tener una particularidad bastante importante respecto de cómo llega a este puesto. ¿Y por qué hago mucha referencia en cómo llega a este puesto? Porque, como bien hemos visto dentro de la administración pública, de manera particular, los distintas máximas autoridades de las instituciones del sector público tienen que pasar por procesos de concursos y méritos de oposición. También, por otro lado, existirá una serie de funcionarios, véase por ejemplo el caso de las superintendencias o en su defecto, por supuesto, del contralor, del procurador, que llega precisamente a través de una terna que la remite el presidente de la República. Terna que la remite el presidente de la República con el propósito que hasta la fecha el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bajo su tarea de obviamente llevar a cabo los procesos con transparencia, lleve a su vez un proceso de concurso con el propósito de que éste se pueda obviamente elegir. La terna, es decir, los 3 nombres que llegarán a conocimiento y que serán enviados, en este caso por parte del Consejo de Participación Ciudadana, son escogidos por el Ejecutivo y la idea que se lleve adelante el concurso, porque ustedes dirán, si al final del día ya es una terna, se supone que el presidente de la República los está enviando, pero se supone que van a contar con un proceso de oposición, es decir, la respectivo escrutinio público y obviamente con el propósito de reunir unos requisitos mínimos. Estos van a reunir los mismos requisitos que le exige la Constitución a los jueces de la Corte Constitucional. Corte Constitucional que, como recordarán ustedes, es el máximo órgano de interpretación constitucional
¿Y por qué le pide la misma preparación? La lógica que se sigue es que si va a ser, imaginen ustedes, el máximo representante de asesoría y obviamente de representación y de procuración judicial, se supone, del Estado, se supone que va a tener que contar con unos conocimientos previos. Y estos son, entre otros, primero, encontrarse en el ejercicio de sus derechos. En segundo lugar, tener un título de derecho reconocido de tercer nivel, reconocido en el país, haber ejercido la profesión de abogado o abogada o la judicatura, es decir, que haya ejercido las funciones de juez o la docencia universitaria, la parte académica, en un lapso mínimo de 10 años, lo cual vio en este caso el constituyente que era un periodo prudencial con el propósito de que se entienda que se cumpla la experiencia. Además, que deba comprobarse la probidad y la ética en el desempeño de estas funciones y no haber pertenecido a ningún partido político o movimiento político en los 10 últimos años, con un propósito de hacer, si ustedes quieren, una especie de purga frente a las intromisiones que fueron denunciadas y sobre todo que manejaron la campaña muy fuerte en sus momentos por parte del expresidente Correa durante el periodo respectivo de la Asamblea Constituyente de la idea de la partidocracia respectivamente. Además, dentro de las 4 funciones o atribuciones que le da la Constitución, nosotros vamos a encontrar primero la de representación, es decir, va a ser el máximo representante en caso de un litigio, será quien comparece, tanto a nivel nacional cuanto internacionalmente. Pero no solamente va a ser el representante, sino que también va a ser quien patrocine las causas al interior del sector público, es decir, va a ser el abogado del Estado. En otros países, por supuesto, veas el caso de España, la institución se conoce como abogacía del Estado, y la abogacía del Estado es muy prestigiosa y sobre todo es muy apetecida, no solo porque se requiere a los mejores profesionales que vayan a representar, en este caso al sector público, sino que estos después son muy apetecidos por parte de estudios jurídicos, porque son personas que conocen del litigio del sector público, es decir, conocen de los problemas casa adentro. En consecuencia, van a ser muy apetecidos en este sentido. Además, ya vemos que hay representación, que hay procuración, pero también va a haber asesoría. Si ustedes quieren, ya la representación viene a ser, y obviamente la procuración después, cuando hay el conflicto, pero también va a estar en una labor preventiva, en una profilaxis, con el propósito de absolver consultas. Va a absolver unas consultas jurídicas a los distintos organismos y entidades del sector público, pero aquí atención con un tema que lo vamos a vincular después con la siguiente unidad, cuando analicemos las formas de actuación de la administración, vamos a ver que los informes, en este caso, que da de manera particular la absolución de consultas, van a ser de carácter vinculante. Es decir, que si yo le pregunté al procurador cómo actuar en un caso y él me responde, y si no me gusta, igual lo tengo que aplicar, porque yo le hice la consulta. Y al ser el máximo órgano de asesoría en este caso, es mi obligación, obviamente, seguir su dictamen respectivo. Así también es importante señalar que va a ejercer unas labores de control. Sobre todo, y esto tuvo mucho que ver durante el momento previo a la idea de la existencia de la Ley Orgánica de Contratación Pública y del nacimiento del Sistema Nacional de Contratación Pública, porque la Procuraduría General del Estado tenía un rol bastante activo. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban sobre todo de controlar que en cada uno de los contratos se esté atendiendo a las cláusulas legales respectivas con el propósito precisamente de que no exista problemas posteriores en este sentido. ¿Qué problemas posteriores? Precisamente una mala interpretación o entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, tenemos claro que quien representa a la Procuraduría General del Estado se llama Procurador General del Estado y va a ser el representante judicial del mismo. Pero además va a realizar patrocinio, asesoría legal y otras que les determine la ley. ¿Cuál es la norma que se encargó de regular precisamente a esta institución?
La norma que regula a esta institución se llama Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y es del año 2004. Primera cosa que llama la atención. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen, la Constitución es del año 2008. No obstante, han habido algunas modificaciones que se han hecho con el propósito de que responda a las particularidades de esta nueva visión del Estado. Y dentro de las atribuciones que constan en el artículo 3º de esta ley, está precisamente el patrocinio, la representación de las entidades del sector público, la supervisión también de los juicios que lleven a cabo las instituciones de derecho privado, pero que cuenten con asignación de fondos públicos. Véase, por ejemplo, hay a veces casos de fundaciones o en su defecto también podrían darse el caso, por ejemplo, de las universidades cofinanciadas que sin ser públicas reciben fondos públicos y obviamente al existir intereses del Estado tiene que estar presente. También representa al Estado ecuatoriano y al resto de entidades ante cualquier juicio o ante cualquier reclamo, es decir, va a estar presente con el propósito de poner la cara al final del día del Estado ecuatoriano. Y por último, absuelve consultas. Y aquí es donde, de manera particular, yo me quiero concentrar en el ámbito de la absolución de las consultas. Simplemente un tema bastante operativo, más que nada en relación con el ámbito de patrocinio. Patrocinio, es decir, de la parte de representación judicial. Hay un tema que sí es importante que ustedes lo conozcan y es en relación a que en todo proceso judicial en el cual esté inmiscuido un organismo del sector público, es obligatorio que tanto las citaciones y notificaciones tienen que hacerse llegar de manera particular y obligatorio al Procurador General del Estado. ¿Por qué? Porque la idea es que se le está citando abstractamente al Estado. Y obviamente al final del día este va a comparecer, se hará presente él o a través de sus subdelegaciones hará obviamente que sus funcionarios puedan comparecer con el propósito de que se defiendan los intereses del Estado. Intereses del Estado que ustedes lo van a entender, sobre todo tienen que ver, por ejemplo, defensa de los recursos públicos, lo cual va a ser fundamental y además con el propósito de que siempre exista una defensa técnica. Además, un tema que es bastante recurrente va a ser lo relacionado no solamente con procesos judiciales a nivel nacional, sino la representación que tendrán, por ejemplo, en su momento, situaciones, por ejemplo, con litigios en el exterior. Litigios en el exterior que por obvias razones van a tener que comparecer y que de manera particular van a tener, por ejemplo, la posibilidad de contestar las demandas, de seguir los trámites respectivos y obviamente hacer su vinculación específica. Hay un tema que llama poderosamente la atención y que se encuentra dentro de los medios alternativos para la solución de conflictos que se encuentran en la Constitución. Ustedes van a tener que analizarlo y encontrarlo y que tienen relación con la Procuraduría General del Estado respecto de la labor de la ley de arbitraje, respectivamente, con el propósito de saber cuándo se puede transigir o cuándo se puede, obviamente, llevar esto, de manera particular a los casos de arbitraje, respectivamente. Y lo que me quería concentrar de manera particular eran los aspectos relacionados con la absolución de consultas. Hay que distinguir dos temas fundamentales. ¿Quién es el máximo órgano llamado a interpretar la Constitución? El único órgano llamado a interpretar la Constitución se llama Corte Constitucional del Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador que, como habíamos visto en su momento, está regulada a partir del artículo 429 de la misma y que en el artículo 436 habla de manera particular que solamente a ella le corresponde de manera particular, en numeral primero, sí, ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, asimismo de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano y de los dictámenes y sentencias que tendrán carácter vinculante. Por su parte, ¿qué pasa en cambio con la ley? Con la Constitución ya nos queda claro que es la Corte Constitucional. ¿Qué pasa en cambio con la ley? Con la ley, ¿quién es el
forma y que genera el proceso de formación de la norma es precisamente el órgano legislativo. Entonces, en este caso, dentro de las atribuciones que le corresponden de manera particular al órgano legislativo, es decir, a la Asamblea Nacional, dentro del artículo 120 de manera específica, vamos a encontrar que obviamente le va a corresponder a este realizar la interpretación del caso de la ley, porque son obviamente quienes han sido llamados de una u otra manera con el propósito de, obviamente, crear, modificar o extinguir la ley, pero también el artículo 120, numeral sexto, ¿sí? Se refiere a lo siguiente, dice a la Corte, a la Asamblea Nacional le corresponde expedir, codificar, reformar y derogar leyes e interpretarlas, es decir, crea, modifica o extingue, pero además interpreta con carácter generalmente obligatorio. ¿Qué hace entonces el procurador? El Procurador General del Estado lo que hace es asesora y absuelve las consultas jurídicas, que, como ya habíamos señalado, van a ser vinculantes. ¿Sobre qué? Sobre la aplicación, en este caso, de manera particular, de las normas. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Sí? No hace una interpretación. Lo que sí va a hacer de manera particular va a ser cómo debo aplicar esa norma en un caso concreto. Todas las consultas que lleguen a la Procuraduría General del Estado siempre tienen que llegar, per se, con un informe del asesor jurídico de la institución relacionado con el tema de la consulta. Con lo cual, sí, si por ejemplo después, pasado esto, yo no estoy de acuerdo con la respuesta que me dé en este caso el procurador, yo tengo una posibilidad de pedir una reconsideración con el propósito de que fundadamente me digan que tal vez fue interpretado de manera correcta, que el alcance no era el que yo esperaba, o etc. Sin embargo, después va a tener obviamente un carácter definitivo con el paso del tiempo, con el propósito de garantizar la seguridad jurídica en estos casos. Esta es la institución de manera particular de la Procuraduría General del Estado, la cual es fundamental al interior de un Estado, sobre todo, como hemos visto, con el propósito de brindar esta asesoría respectiva que siempre va a ser muy importante en estos casos. No se olviden, por favor, que si les gustó este video, dale like. Con esto terminaríamos la unidad y sobre todo no se olviden de suscribirse en la parte inferior, en el botón suscribirse para saber más novedades y nuevos videos que se presenten sobre la asignatura. No olviden revisar el Google Classroom porque vamos a tener una actividad específica en relación con el Procurador General del Estado. Ha sido un gusto para mí compartir esta pequeña cápsula de esta institución tan importante como el Procurador General del Estado. Y no se olviden que estamos siempre en contacto a través del representante del curso o en su defecto a través del correo electrónico o el Google Classroom. No se olviden que dentro de esta emergencia sanitaria lo más importante es quedarse en casa y esperemos que en un futuro cercano nos podamos volver a encontrar en las aulas de clase. Ha sido un gusto para mí. Un gusto, hasta luego.